y gracias también, ¿no?, por poder compartir, ¿no?, esta mesa con todos ustedes y con mis compañeros, mis colegas, que desde hace tiempo nos dedicamos a estas cuestiones. Bien, la verdad es que yo había entendido media hora, voy a intentar resumir y dejar ya para después. A ver, avancem. ¿Es este? A ver. ¿Sobre el ordenador mejor? Vale. ¿Aquí? Está abierto. Sí, bueno, básicamente también he puesto la legislación. Voy a hablar básicamente del régimen de la capacitación lingüística del personal en las administraciones propias en Cataluña. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción sobre los principios del régimen lingüístico, voy a entrar en cómo está regulada la capacitación y al final, a modo de conclusiones, voy a dar también algunas perspectivas de cómo está la situación. Bueno, como ya sabemos, el punto de partida tiene que ser el estatuto, ¿no?, que parte del catalán como lengua propia, lengua de uso normal, ¿no?, este elemento de la preferencia fue reinterpretado por el Constitucional en el sentido que es la lengua que singulariza, ¿no?, Cataluña, lengua propia, privativa, histórica y condición para ser lengua oficial. El catalán como lengua de uso normal se mantiene como lengua de uso normal en las administraciones, como lengua de uso, en la Ley de Política Lingüística dice, es la lengua de todas las instituciones de Cataluña, en especial de las administraciones de la Generalitat local, de las corporaciones públicas. Y esta idea de normalidad, lengua de uso por defecto, pues ya veremos que se mantiene en toda la legislación que regula las administraciones, ¿no?, que este carácter de la lengua por defecto, lengua de uso, bueno, digamos, prioritario o lengua de uso mayoritario, como queramos, ya veremos al final esto cómo se concreta. También lengua propia, según el tribunal, ¿no?, legitima las medidas de protección, promoción y fomento de la lengua a través del proceso de normalización lingüística. Este proceso se entiende por la jurisprudencia relativa a Cataluña del año 94, ¿no?, como un proceso progresivo para garantizar el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua. Es cierto que en la sentencia del Estatuto 31 de 2010 habla de las medidas adecuadas y proporcionadas de política lingüística para corregir desequilibrios, pero también tenemos que tener en cuenta en este ámbito la Carta Europea de las Lenguas, ¿no?, que dice que los poderes públicos deben llevar a cabo una acción decidida de promoción de las lenguas a fin de protegerlas y que las medidas especiales de protección destinadas a garantizar la igualdad entre los hablantes de las distintas lenguas no es discriminatoria. Por lo tanto, este sería el marco general de la lengua propia. Después tenemos dos lenguas oficiales. La idea de lengua oficial, ¿no?, además de comportar la validez y eficacia de las comunicaciones, pues básicamente se traduce en los derechos de los ciudadanos a utilizar cualquier de las dos lenguas y el consiguiente deber de los poderes públicos de adaptarse a la situación de bilingüismo. En el caso de Cataluña, ya el Estatuto dice que los poderes públicos deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento del deber. Por lo tanto, hay una regulación de los derechos y de los deberes que estos comportan, ¿no? Y también hay una regulación bastante amplia en la Ley de Política Lingüística de los derechos y deberes lingüísticos. El carácter de lengua oficial como lengua de uso normal pues, es también aceptado, ¿no?, por la jurisprudencia. El carácter de lengua de uso normal lo único que impide es la exclusión del uso de la otra lengua oficial, pero la jurisprudencia lo admite claramente en los usos internos y en los usos interadministrativos y también en los usos con los ciudadanos, siempre respetando el derecho de opción lingüística. En cuanto al deber de conocimiento, aquí es muy importante para el tema que tratamos y ya supongo que esto tendrá que ir saliendo, pero si bien es cierto que el tribunal declaró que no puede haber un deber de conocimiento en general del catalán equivalente al deber de conocimiento del castellano, sí que la sentencia 31 de 2010 dijo específicamente que sí que es constitucional un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene lugar específico y propio en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción, es decir, en el ámbito de la función pública. En este ámbito sí que legitima claramente la sentencia un deber individual y obligado conocimiento de la lengua oficial propia. Y ello porque
los funcionarios están obligados a dar satisfacción al derecho de opción lingüística reconocido en el Estatuto. Por lo tanto, es un ámbito que tiene un tratamiento muy claro dentro de la jurisprudencia también reciente. Bueno, en este marco general, ¿cuáles son los fundamentos, las asunciones en que se basa la legislación catalana en materia de capacitación lingüística que ahora voy a pasar a analizar? En primer lugar, que no existen derechos de los ciudadanos sin usos administrativos, es decir, que el uso de la lengua ya en sí es la base para poder después proclamar unos derechos. Que no existen derechos ejercibles sin la garantía de la capacitación lingüística. Esto parece muy obvio, pero es lo que va repitiendo toda la legislación. No hay derechos sin la garantía de la capacitación del personal. Y que la oficialidad articula estos derechos, usos y capacitación, y esta oficialidad que articula derechos, usos y capacitación se complementa con la noción de lengua propia que decanta estos usos hacia el uso prioritario por defecto general del catalán y además fundamenta unas políticas públicas de protección. ¿Vale? Estos son los fundamentos de esta legislación que se trasladan a todo el régimen vigente y que, por ejemplo, ¿no? se recogen, al final lo he pasado en otro sitio, esta no lo he pasado, bueno, en un decreto que después comentaré reciente. Perdón, ahora se me ha ido esto. Perdón. Es que he tocado. El decreto 37/2024, que regula la acreditación del conocimiento del catalán y ya hace toda esta conexión de estos principios, ligándolo también a la competencia de la Generalitat sobre la lengua propia. ¿Vale? A ver, un momento, perdonad porque se me ha ido el cuerpo. Vale, aquí. Vale. En cuanto a los usos, el marco jurídico es un marco bastante exhaustivo, ¿no? Con la voluntad de ser garantista de los derechos de los ciudadanos y intuitivo del catalán, como he dicho. Están en distintas normas y, como ya he comentado, en los usos internos e interadministrativos se establece el deber de utilizar el catalán, ¿no? como deber general, sin perjuicio también del uso normal del castellano, ¿no? Es un marco jurídico también muy atributivo de la asunción de competencias. La Generalitat tiene la competencia sobre la normalización de la lengua propia y la regulación de los efectos de la oficialidad. Y también en el nuevo estatuto se reconoce la competencia sobre función pública de la Generalitat sobre todas las administraciones catalanas, en el marco del EBEP, ¿no? Que ya establece el principio de capacitación lingüística de los funcionarios. En cuanto a la garantía de los derechos lingüísticos, también es un marco bastante exhaustivo. Establecen principios de no discriminación por razón de lengua, derecho de opción lingüística y el derecho de los ciudadanos a obtener las comunicaciones y notificaciones en la lengua oficial requerida. Todo esto está ya garantizado desde las leyes de normalización lingüística del 83 y se va repitiendo. Y también es un marco, como he dicho, que estos efectos de la oficialidad se complementan con la proyección de la lengua propia en la perspectiva de la promoción del catalán en todos los ámbitos, que comporta que la propia actuación administrativa es una garantía, es una política pública, es un marco favorable para la protección del catalán. Es decir, que tampoco podemos desligar toda la regulación de los usos administrativos de este mandato de promoción del catalán. Aquí las últimas encuestas, tenemos la encuesta de usos lingüísticos de la población del 23, que analiza los usos lingüísticos de la ciudadanía, no de las administraciones, de la ciudadanía, pero ligado a este efecto de promoción, de normalización que tiene la propia actuación administrativa, constata que pese a que el castellano es la lengua que tiene en este momento una franja, un espacio más amplio de uso único, es decir, en algunos ámbitos se usa únicamente el castellano. En los ámbitos donde hay uso del catalán, las relaciones sociales es el 60%, pero no prioritario. No estoy hablando ahora de porcentajes, pero sí que hay una conclusión muy interesante en el sentido que estamos analizando, que dice donde existe uso más intensivo del catalán, es decir, solo catalán por parte de los ciudadanos o más catalán que castellano u otras lenguas, son los ámbitos donde se garantiza la capacitación lingüística del personal y tiende a existir más personal que ha sido educado en Cataluña.
Por lo tanto, ofrecen garantías de la capacitación lingüística. Esto es una conclusión muy clara de la última encuesta de usos lingüísticos. Por lo tanto, la garantía de normalización o de promoción de la lengua en el marco de la Administración queda evidenciada. Aquí tengo los datos. Hubo una encuesta del 2018, no ha variado mucho en los del 2023, pero, a ver, si sumamos los datos, cuesta un poco verlo así, pero en los ámbitos donde hay un uso, digamos, superior al 50% del catalán, ¿no? Sea solo catalán, más que catalán que castellano o ambas, supera el 50% tanto en la Administración local como en la Administración de la Generalitat. Cuando hemos dicho que en la población esto ya está un poco inverso. Y en la última encuesta de 2023, usos de los ciudadanos con las administraciones, es decir, como la propia administración también fomenta el uso por parte del ciudadano, también vemos que en este momento solo supera el 50% de uso la administración local, lo supera, y la Administración de la Generalitat queda en el 50% de uso del catalán por parte de los ciudadanos en sus relaciones. Por lo tanto, yo creo que estos datos son muy claros en la importancia también de la capacitación lingüística y de ámbitos en que el ciudadano sabe que podrá dirigirse en catalán a hacer uso de su derecho lingüístico porque existe un personal capacitado para atenderle. En cambio, si vemos ya Administración del Estado en Cataluña, órganos judiciales, esto claramente desciende, ¿no? Porque no hay esta garantía de capacitación. Bueno, estos fundamentos de la legislación relativa a las administraciones son un poco los mismos que regulan la capacitación lingüística del personal, como he dicho, la oficialidad que comporta la garantía de medios para garantizar este empleo, el uso normal oficial del catalán, modulado por ser lengua propia, y la garantía y efectividad de los derechos lingüísticos. ¿Vale? Es decir, que se mantienen estos fundamentos que son los mismos de la legislación general. Aquí sí, aquí tengo este preámbulo del decreto, el PowerPoint lo podrán tener después, en que se repite todos estos fundamentos, asunciones, y es un decreto de 2024. Es decir, como voy a decir al final, nos mantenemos siempre en la misma línea. Se ha mantenido estable todos los fundamentos y los principios de esta legislación. Lengua propia, competencia de la Generalitat, derechos y deberes lingüísticos y, por tanto, mecanismos para garantizar la normalidad de la lengua y el derecho de opción lingüística. Y esto es lo que establece nuestro marco desde la Ley de Normalización Lingüística hasta la actualidad. Vale. Entonces, el principio general, y aquí ya voy entrando más, es que si no voy a hablar mucho, es la necesidad de acreditar el conocimiento del catalán para ocupar una plaza en la Administración catalana, sea personal funcionario o personal laboral. Hay que acreditar un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales y en el proceso de selección, tanto en plazas, como digo, de personal funcionario como en personal laboral, deberá acreditarse el conocimiento en el grado adecuado a las funciones propias de la plaza. Por lo tanto, es un principio general que está en la legislación de política lingüística del año 1998 y que después se traduce en la legislación de función pública, en el decreto legislativo 197, que es la regulación catalana de la función pública, que afecta a los funcionarios de la Generalitat y se aplica también a los funcionarios locales con algunas especialidades, ¿vale? Que también vuelve a repetir que en la selección se acreditará el conocimiento de la lengua catalana, su expresión oral y escrita, y que en todos los tribunales de selección habrá un técnico de política o de normalización lingüística para garantizar la aplicación de este principio, ¿vale? También en los concursos, en la movilidad de funcionarios de una administración en que no se requiere, exigirá acreditar el conocimiento de la lengua, por lo tanto, está en todos los ámbitos. En la administración local, como digo, se aplica la legislación general del decreto legislativo 197, en cuanto a la selección, provisión de puestos, movilidad, por tanto, la legislación de ámbito local lo aplica. Y también se reitera en el decreto por el que se aprueba el reglamento de personal al servicio de las entidades locales. Lo mismo, acreditación del conocimiento del catalán, carácter eliminatorio, de acuerdo con la naturaleza de las plazas. Y también movilidad y faltas graves, la falta de respeto a los derechos lingüísticos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo se acredita esta capacitación lingüística? Porque eso también es importante, ¿no? ¿Cómo se concreta? Pues ya desde el 2002 el decreto establece que, teníamos regulación previa también, pero que en los procesos el conocimiento se acreditará
por la enseñanza obligatoria en Cataluña, realizado la enseñanza obligatoria en Cataluña a partir del año 92, es decir, personas que tienen ahora 52 años, ya tienen acreditado el nivel de conocimiento si cursaron los estudios primarios en Cataluña, ¿vale? Porque si se acabaron los estudios en el año 92, este ya es el título, equivale a, como diría, al C1. También con certificados de conocimiento de catalán, a partir de los certificados que pues, establece la Dirección de Política Lingüística. Saben que ahora tenemos un departamento de política lingüística en la Generalitat, y también en los certificados que se consideran equivalentes, que están regulados en una orden ahora de 2025, o bien en la superación de una prueba específica si la persona no tiene el certificado o no ha cursado los estudios en Cataluña en el marco del proceso selectivo, ¿vale? Como digo, bueno, esto ya lo he comentado, es tanto el personal funcionario como laboral, el decreto recoge un poco todo lo demás. Hay exenciones si ya se acredita por otro medio un conocimiento superior, alguien que tenga el título de filología catalana o que se ha participado en procesos anteriores. Aquí sí que hay una norma que, por ejemplo, ha tenido una cierta... ¿Ya me ha pasado el tiempo ya? En el caso de la sanidad, que es que establece que en el caso de personal laboral temporal contratado directamente, que eso nos encontramos en médicos o enfermeras, puede eximirse el deber de acreditar el catalán. Es decir, solo en caso de personal laboral temporal. Esto que digo, se aplica poco, pero en el ámbito que ha tenido aplicación es en el ámbito sanitario. Y aquí es donde últimamente, como diré, al final hemos tenido los problemas, ¿no? También de garantías de los derechos lingüísticos. Bueno, también la provisión de puestos. Este decreto en este punto está un poco desfasado. Ya diré al final que hay una reforma porque preveían la provisión funcionarios anteriores, ¿no?, a toda esta regulación y que ya se han jubilado. Vale, todo esto. Vale, importante, los niveles de conocimiento. En el artículo 12 de este decreto de 2002 establece los niveles y dice, en función de los grupos de titulación de la Administración, que aparte de los especialistas en asesoramiento o planificación lingüística, que tienen que tener el certificado D, que actualmente es el C2, C2, porque esto es anterior al marco europeo común de referencia, el C1, que aquí dice el C, es de aplicación general a todos los grupos B, C y D. Es decir, desde pues, cargos de director general, ¿no?, hasta administrativo, digamos, en todos los niveles de titulación de la Administración, pues hasta auxiliar administrativo, técnico de nivel básico incluso, pues se aplicará el nivel C, C1. C1, que este nivel, después lo he copiado aquí, bueno, es el que corresponde, que lo regula actualmente el decreto, pues bueno, al nivel de suficiencia, el nivel de suficiencia del marco europeo común de referencia, que también reconoce el C1, ¿vale? Por tanto, es el C1 del marco europeo de referencia y es el nivel de suficiencia. En el grupos a veces sí que en algunos casos se puede justificar con carácter excepcional el uso del certificado B. El B, que sería el nivel intermedio. Normalmente no el B1, sino el B2, el nivel intermedio. Pero hay que justificarlo. Y en el personal E, que serían ya, digamos, conserjes, jardineros, personal que se dedica a temas de obras, digamos, en el E, que es, digamos, titulación, así. En este caso se exige el certificado B, que sería aquí el B2. Es que esto, como está este decreto, hay que actualizarlo después con lo que se ha ido modificando, ¿vale? Por lo tanto, la idea es el C1 y solo para el personal del nivel más bajo dentro del grupo de titulación, el B. ¿Qué sucede? Y esto solo lo apunto porque, como dice aquí, las entidades locales pueden también determinar para sus cuerpos o escalas, ¿no?, una rebaja del nivel de conocimiento. Aquí, últimamente, cuando llegamos de las vacaciones, la Generalitat ya dijo, a ver, los entes locales tienen también que justificar adecuadamente esta rebaja en algunos puestos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que en la determinación de esta posible rebaja, pues emite un informe el técnico lingüístico del ayuntamiento, que suele ser el técnico del Consorcio de Normalització Lingüística, que es el que da la normalización de todos los entes locales,
Y claro, aunque el informe sea de que se tiene que mantener al nivel C, a lo mejor, ¿no?, la corporación puede decir rebajarlo. Y lo que se está intentando también es esto, que sea más preceptivo este informe, porque no se rebaje a nivel local lo que es la exigencia general, que se ha detectado en casos muy puntuales. Tampoco yo digo que son casos muy puntuales. Pero se está intentando también avanzar en esta garantía, ¿no? Vale, sí que es cierto que en este decreto reciente que antes he mencionado sobre evaluación, certificación de conocimientos de la lengua, que aquí se concreta todo, voy avanzando, aquí se concreta cuál es el nivel de exigencia del C1, de la prueba, del certificado del C1, ¿no? Y se han cambiado el contenido de las pruebas, lo que es la descripción de las competencias de las pruebas. Ahora se ha cambiado porque antes era como muy detallado, pues el conocimiento de los verbos, y ahora se ha hecho un enfoque más competencial, que yo he visto que a lo mejor está inspirado en Galicia, no sé si es cierto, pero me lo han comentado. Un enfoque más competencial a la hora de definir las pruebas que dan acceso a los títulos, ¿no? Bueno, decían que era muy rígido el anterior sistema y no sé, aquí la duda que siempre queda un poco es si esto va a rebajar también el nivel de exigencia, ¿no?, de las pruebas, ¿no? Pero bueno, hay un nuevo enfoque que se justifica en distintos elementos, ¿no? En el preámbulo del decreto, este 37/2024, por el hecho del incremento de la movilidad laboral académica, la inmigración, los cambios en el sistema educativo, en los criterios pedagógicos y en la evaluación de lenguas a nivel europeo. Es decir, bueno, este enfoque más competencial se está trasladando aquí, no sé con qué efectos, no sé si realmente esto va a implicar o no un relajamiento de la exigencia. Bueno, en todo caso, como digo, se mantiene lo que son los principios básicos de conocimiento. En el caso de certificados, diplomas y tal, también hay esta orden de 2025 que establece las equivalencias. En el caso de Cataluña se reconocen los diplomas de las universidades también valencianas, desde todos los territorios del ámbito catalán, no solo los certificados que emite la Generalitat, sino de todos los certificados de entes del ámbito catalán. Vale. Entonces, ya para ir en la parte final, la jurisprudencia constitucional sobre esta normativa. Pues seguramente conocen, ¿no?, que el año ya 91 se dictó la sentencia 4691 que validó el modelo del decreto legislativo anterior, la Ley de Función Pública anterior al decreto legislativo del 97, que es un decreto de refundición, es un decreto legislativo de refundición de textos, es decir, ya teníamos la Ley de Función Pública del 85, y dice que la exigencia de conocimiento del catalán para el acceso a la función pública de la Administración de la Generalitat no es discriminatoria desde la vertiente de la igualdad y el propio principio de mérito y capacidad supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, incluida la capacitación lingüística. Y por lo tanto, esta sentencia validó el modelo y añadió, ¿no?, estos criterios de razonabilidad, ¿no?, de este requisito general. La razonabilidad de valorar el catalán como requisito general, dice, es porque es la lengua de la Administración, como hemos visto, lengua de uso preceptivo, no único, pero preceptivo, porque son válidas y eficaces las actuaciones en catalán, porque los particulares tienen el derecho de utilizarlas y para la propia eficacia y funcionamiento de la Administración. Es decir, hay una lengua aquí de factores que justifican el requisito general y además es una lengua de uso extendido en la comunidad autónoma. La sentencia dijo que habrá que respetarse la proporcionalidad en la aplicación, pero este tema no ha suscitado, como diré ahora, tampoco ninguna cuestión porque se ha ido adaptando, como digo, y en todo caso el C1 pues, es un nivel asumible. Vale. Bueno, lo de la paridad lo voy a comentar al final. Bueno, es verdad que hay unas sentencias posteriores de territorios del catalán que han validado una legislación como la balear que en un momento dado retiró el requisito lingüístico general y lo estableció solo para determinados puestos. Esta sentencia, aparte de que la argumentación es criticable porque el argumento de la paridad o la igualdad inexcusable no parece aplicable al tema que está analizando, como dijeron los votos particulares, lo que hace es validar una opción del legislador balear. Lo que quiero decir yo es que no diga que sea la única opción válida. Dice, en este caso es una opción, ¿no?, y según el criterio del tribunal preserva la garantía bidireccional del uso de la lengua.
Esta idea de que garantiza el uso bidireccional de la lengua es cuestionado por los votos particulares porque dicen realmente aquí no hay una garantía suficiente de los derechos lingüísticos, pero lo que quiero decir es que el tribunal no dice nada que no se en contra del modelo catalán, dice esta es una opción. Y también hay una sentencia reciente del decreto balear del ámbito sanitario, donde en este caso, argumentando pues, la carencia de profesionales médicos, se ha establecido el mérito como requisito, como criterio general, en que el tribunal no entra tampoco directamente, dice que en este ámbito específico se ha motivado. Entra solo en el ámbito del decreto ley, ¿no? En la justificación del decreto ley, y dice en este ámbito se ha motivado, pero no entra a analizar tampoco el tema del régimen lingüístico y el tema de si esto respeta a los derechos lingüísticos o la cooficialidad. Por lo tanto, consideramos que no afecta tampoco en nada a nuestro modelo. Conclusiones. Hemos visto que es una legislación, en nuestro caso, estable, que parte del 83, Ley de Función Pública del 85, 97, en que el principio de capacitación lingüística como criterio general se ha venido aplicando en un contexto actualmente realmente variable, cambiante, como he comentado en el decreto 37/2024, ¿no? Que ya aduce todos estos cambios poblacionales. Bueno, solo comentar que en Cataluña el 22% de la población es nacida en el extranjero, es decir, es el territorio dentro de la Unión Europea, solo después es que de los que tienen más, lo tengo aquí anotado, pero con un porcentaje de población nacida en el extranjero más grande, y por lo tanto el tema de la inmigración, pues aquí en 2023, 63% nacidos en Cataluña, 14% en el resto del Estado, que suelen ser personas de edad avanzada, 22,5% nacidos en el extranjero. Digamos, bueno, con los países más de inmigración dentro de la OCDE, dentro de los 5 con más inmigración si lo comparamos con los estados. Bueno, y después hay otro ámbito del contexto, que es la modernización de la administración, decir que hay un anteproyecto de ley de ocupación pública catalana que venía del antiguo gobierno de Esquerra, que se ha retomado ahora, está en transparencia, se puede consultar en este anteproyecto, que está bastante avanzado ya en tema de información pública, alegaciones, etcétera, y que mantiene también este principio de capacitación general, estableciendo también algunos elementos nuevos, como por ejemplo la adaptación a personas con discapacidad, o también especifica algunos ámbitos para atraer talento en innovación tecnológica, cambio climático, etcétera, ámbitos en que no se exigirá la nacionalidad para la selección. Eso. Pero se entiende que esta exención de la nacionalidad no comporta, al menos la exención de la capacitación. Es decir, pero sí que es verdad que hay algunos elementos nuevos en este anteproyecto, pero que mantiene esta idea de la capacitación como garantía de los derechos lingüísticos muy claramente establecida en toda su regulación. Y también no afecta nada a los niveles. Sí que es cierto que este modelo que he dicho es constitucional, bueno, está influido por estos límites difusos que se derivan de la última jurisprudencia, ¿no? Que bueno, obliga a mirar así, ¿no? Con cierta, bueno, con lupa o con cierta prevención las políticas de normalización lingüística, pero bueno, nosotros consideramos que la competencia de la Generalitat le permite establecer las medidas que son necesarias en este ámbito para garantizar el uso normal de la lengua. Y esta medida para garantizar el uso normal de la lengua es la capacitación lingüística. Por lo tanto, no se ha puesto en cuestión. Son unos límites así difusos, ¿no? No ha sido un modelo judicializado, no hay impugnaciones. Alguien se queja si nació en el año 91 y no se le puede acreditar porque en el 91 no te convalidaban el nivel de conocimiento, pero no hay una judicialización. Se mantiene un consenso amplio. Y sí que hay una cierta judicialización indirecta a través de la que tenemos con el tema del catalán en la enseñanza. Se ha suspendido el decreto que establecía el régimen lingüístico de la enseñanza, y este decreto es el que establecía que los profesores a partir del próximo curso tendrían que acreditar el C2, es decir, el nivel superior. Cosa que es totalmente necesaria, en mi opinión, pero solo un porcentaje, creo que era el 40% de profesores tenían el C2, el nivel superior, y se quería ir generalizando en las nuevas plazas el C2. Esto ha quedado suspendido al suspender el decreto por el tema de la lengua vehicular.
Y también este decreto permitía que estudiantes que no han cursado toda la educación en Cataluña pues no tuvieran automáticamente el C1, cosa que es muy lógica, ¿no? Porque estudiantes que solo han hecho algunos cursos no se les puede reconocer el nivel de suficiencia. Pues bueno, esto también, que dependía del Departamento de Educación, ha quedado también suspenso por la impugnación del decreto. En cuanto a la aplicación, he dicho, es una aplicación normalizada, perfeccionable en algunos puntos. He comentado la sanidad. Al final he puesto aquí, ya sé que me he pasado mucho, pero el caso de la sanidad, tengo aquí, ¿no?, que hay una parte muy importante de médicos, ¿no?, que vienen de otros países, el gris y el marrón del resto de España. Y también los médicos residentes en Cataluña son el azul. Los médicos del MIR, los residentes, solo es el color azul. O sea que hay una cantidad de médicos residentes. Y aquí en la sanidad realmente hay un problema porque esta falta de capacitación, miren qué ha pasado. El uso ha bajado, la franja roja ha bajado claramente porque es que ha bajado también la capacitación. Es que yo creo que es evidente, ¿no?, la conclusión, ¿no? Ya he comentado también lo de la administración local, ¿no?, que hay estas pequeñas fugas, ¿no? Y lo que he dicho al final, ¿no?, este rol fundamental de las administraciones propias en el proceso de normalización lingüística y su contribución para asegurar el conocimiento y el uso del catalán y el aranés, al cual no me he referido, pero que también, como saben, es oficial en Cataluña, es un requisito en el Valle de Arán. Y también en el anteproyecto de ley de ocupación pública se prevé el requisito para determinados puestos en la Administración General de la Generalitat, que ya se prevé también en la Ley 35/2010 del Occitano Aranés. Es decir, que en el Arán es requisito y en algunas plazas de la Generalitat también es requisito, con esta idea de garantizar esta oficialidad. Y nada más, muchas gracias. Lo siento que me he pasado muchísimo.